Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo medimos tensión, corriente eléctrica y potencia, además de ver la señal de un motor en el programa Livewire. Bueno, primeramente vamos a agregar la fuente de tensión. Se trata de corriente directa de 12 volts. Ahora vamos a buscar el motor. Todos los dispositivos de salida, recuerden que están en la carpeta de Output Components. Seleccionamos el motor, lo colocamos aquí. Seleccionamos el modelo también, 12 volts. Y buscamos el conector a tierra, que representa 0 volts. Y también comenzamos a sacar los medidores. Eso está en la carpeta Measuring. Vamos a medir corriente, vamos a medir tensión, pero con el multímetro, el watímetro, perdón. Medimos corriente, tensión y además medimos corriente con el amperímetro. También vamos a agregar un interruptor de encendido y apagado. Y parece ser que ya es todo. Voy a colocarlo de esta forma para conectarlo. Roto el amperímetro con control R, lo colocamos aquí. Se dan cuenta, para medir potencia necesitamos medir tanto tensión como corriente, y el producto sería la potencia, que es la cual se expresa en watts. Está el motor y vamos a comenzar a conectar de la fuente al interruptor, del interruptor al amperímetro, del amperímetro a la entrada del medidor de corriente. La salida va al motor, damos clic y el motor lo conectamos el negativo del motor al negativo de la fuente. Conectamos la tierra para saber en dónde tenemos 0 volts, y la tensión la vamos a colocar en paralelo al motor, o sea, el positivo y al negativo. Vamos a asignar una letra al interruptor para poder prenderlo desde teclado. Le voy a asignar la letra A, le doy OK y corremos la simulación. En play. Inicialmente marca 0 watts, 0 amperes. El motor no se mueve porque el interruptor está apagado, pero una vez que presione la letra A, el motor empieza a girar gradualmente y el amperímetro nos marca 5 amperes, y el motor está además consumiendo una potencia de casi 18 watts. Podemos medir también la tensión en el motor, el cual va a ser 12 volts porque está en paralelo con la fuente. Buscamos en Measuring, Voltmeter. Recuerden que la tensión se mide en paralelo, y de una vez vamos a agregar el osciloscopio. El osciloscopio nos va a permitir ver cómo varía la señal de tensión en función del tiempo, ¿no? Igualmente está en la carpeta Measuring. Sacamos el osciloscopio y de igual manera, como conectamos el voltmetro, vamos a conectar el osciloscopio. La diferencia es que nosotros vamos a poder ver cómo va cambiando en función del tiempo. ¿Vale? Vamos a iniciar la simulación. A ver, voy a separar un poco más el voltmetro para que se vea la señal, el valor, el cual debe ser 12 volts porque está en paralelo con el motor. Corremos la simulación. El voltmetro marca 12 volts, el amperímetro indica una corriente de 1.5 amperes y la demanda de potencia del motor son 18 watts, prácticamente 18 watts. Presiono la letra A, se desactiva el circuito, se apaga el motor, indica 0 amperes, y si lo vuelvo a encender, el motor vuelve a girar. Dense cuenta que está girando en sentido de las manecillas. Si yo invierto la polaridad, el motor va a girar en sentido opuesto. Bien,
Ahora voy a sacar la gráfica del osciloscopio. Alejo un poco la simulación con control y el scroll del mouse. Doy clic derecho en el osciloscopio, agregar gráfico y dibujo un recuadro en esta parte de aquí. Y como lo que vamos a ver es una señal de 12 volts en función del tiempo, vamos a ajustar la señal del osciloscopio. Damos doble clic a 15, por ejemplo. Voy a cambiar el color a amarillo para que contraste bien con el negro. Y apago el interruptor con la tecla A e inicio la simulación. Todo está en 0. Y no sé si alcancen a ver la señal en 0 volts, una señal amarilla justamente en el valor de 0 volts. Pero una vez que yo presiono la tecla A, comienza a girar el motor en sentido de las manecillas. La corriente indica 1.5 amperes, el voltmetro marca 12 volts y de la misma manera el osciloscopio está indicando que la tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico que se le está suministrando al motor es de 12 volts. Presiono la letra A, se apaga el motor instantáneamente y así sucesivamente. Activo el motor, desactivo el motor. Ok, ahora voy a invertir la polaridad de la fuente para que veamos cómo el motor va a girar en sentido opuesto. Esta es una característica de los motores de corriente directa. La polaridad indica el sentido de giro. Corro la simulación, vemos que está girando el motor en sentido de las manecillas. Apago la simulación, voy a cambiar el conector a tierra, doy control X, control V para girar la fuente de corriente directa y presiono control R 2 veces para que el positivo esté en esta parte de aquí. Entonces completo el circuito, indico que ahora la corriente va a ir hacia abajo, el motor va a girar en el sentido opuesto y inicialmente el amperímetro va a marcar corriente negativa. Vamos a dar play. Vean, menos 1.5 amperes. No es que esté incorrecto, simplemente que la polaridad que están conectados al revés los componentes. Vean, el voltmetro también marca menos 12 volts, la corriente marca menos 1.5 amperes. Para corregir esto simplemente tenemos que invertir el voltmetro. Apagamos la simulación, doy control X, control V y control R para rotar el voltmetro. De la misma manera el medidor de corriente, como la corriente va en el sentido de positivo a negativo, pues entonces la corriente va en este sentido, pasa por el motor, pasa por el medidor de corriente eléctrica y por el amperímetro está pasando de manera inversa. Voy a dar control X, control V, control R. Ahora ya la corriente va a entrar por el positivo del amperímetro y nos va a marcar valores positivos, tanto el amperímetro como el voltmetro. El motor va a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj y el voltmetro va a marcar 12 volts y el amperímetro 1.5 amperes, positivos ambos, ¿sí ven? Y la potencia pues sigue siendo 18 watts. Vamos a ver qué pasó con el osciloscopio. Voy a dar stop. También tengo que cambiar las puntas porque estoy midiendo tensión negativa. Pongo el positivo de la fuente y el negativo a la hora negativo. Ok, corro simulación y cada vez que presiono la letra A activamos el interruptor y hacemos que el motor gire en el sentido antihorario. Apago, enciendo. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda pues escriban.